Yo sé quién soy, fui comprado a precio más alto. Soy hijo del Creador, es mi padre y me llama su amigo. ¿Qué he de temer? Él siempre va a proveer, su mano me protege y sobre calles de oro yo voy caminando con él. Soy hecho nuevo en ti, ahora sé qué es vivir. Por la primera vez yo sé quién soy yo, hijo del Altísimo. Mi herencia eres tú, mi herencia eres tú. Vamos a dar gracias a Dios por este momento que nos permite vivir. ¿Qué te dice la palabra herencia? ¿Te gustaría recibir una gran herencia? ¿Ser rico? La palabra herencia, lo primero que nos viene es eso, ¿no? Una herencia. A ver, ¿qué tengo de herencia? La herencia es lo que recibo de mis padres, ¿no? O de aquellos que me han puesto como heredero, ¿no? Hay una herencia, pero ¿qué es lo que he recibido de mis padres? No solo lo que cuando se mueran me hagan heredero de todos sus bienes, o de los bienes que me dejen, si me dejan algo, sino podemos hablar como distintos tipos de herencia. Hay distintos tipos de herencia. La herencia genética, lo que viene de mis padres, pues de sus genes y de lo que soy yo corporalmente. Hay una herencia también, no solo soy genes, no solo soy genética, sino soy cultura, ¿no? Lo que he heredado de ellos en el contexto sociocultural en el que me encuentro. Yo pues, soy español, soy de Madrid, soy de ciudad, entonces yo he heredado una herencia cultural de donde me encuentro. Si hubiera nacido en Marruecos, si hubiera nacido en Alaska, pues estaría configurado de otra manera. Pero además que he nacido en una familia concreta. Esa familia concreta, con sus usos y costumbres, me ha marcado, ¿no? Pues hay familias, ¿no?, que comen juntos siempre, es como un ritual. Otras que cada uno come por separado. Eso me marca, hay una herencia, por lo tanto, familiar. Entonces podríamos distinguir distintos tipos de herencia. Herencia genética, la herencia familiar, la educación que yo he recibido en concreto en mi familia, la herencia cultural, donde he nacido, pero además dentro de la herencia cultural también hay una herencia religiosa, una religión. El que nace en un país islámico, pues hombre, tiene muchas papeletas de terminar ser musulmán, ¿no? El que nace en un país tradicionalmente cristiano, pues tiene más papeletas de ser cristiano. Pero yo de todo esto no voy a hablar de todo esto, simplemente pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero que hay muchas formas de hablar de la herencia, ¿no? No voy a entrar en el tema de los cromosomas, ni de la familia, ni de la cultura, ni de la religión heredada, sino voy a entrar más en otra herencia también somos herederos de una fe concreta, una fe revelada, una fe que no nos hemos inventado, que no es producto de una construcción, sino es la fe que hemos recibido de nuestros padres, y no solo de mis padres, pues, biológicos o los que me han educado, ¿no?, sino de mis padres en la fe, ¿no? La fe de Abraham, la fe de toda la historia de Israel, hasta que luego la fe de Jesús, que Jesús nos ha transmitido, ¿no? Entonces hay una fe revelada, hay una fe cristiana, y además también, pues yo he recibido una herencia concreta dentro de la Iglesia, he recibido una vida carismática, una vida en el Espíritu. Entonces,
me gustaría centrarme en esto, en la herencia que he recibido de la fe revelada por Dios. Segundo, la herencia cristiana, no solo de la revelación, sino de Cristo, qué es lo que Cristo me da como herencia, y la herencia carismática, ¿no? Vengo de una tradición, pues ha habido otros que me han precedido y de los cuales he recibido. Entonces, como veis, herencia significa eso, recibir algo de otros que me han precedido, y esa es la herencia. También podemos llamarlo tradición. ¿Sabéis qué el término tradición, sabéis qué significa? Tradición viene de traditio, del verbo tradere, que significa transmitir, transmisión. La tradición es transmisión. ¿Qué es lo que yo he recibido? Lo que me ha sido transmitido. Vengo de una tradición y soy lo que he recibido. Esto choca un poco con nuestra cultura de ahora. Nuestra cultura ahora nos quiere hacer creer que yo puedo ser lo que yo decido ser. Y no es así. Podemos hablar, por tanto, sintetizando lo dicho hasta ahora, de dos tipos de herencia. Una herencia natural y una herencia sobrenatural. Una herencia más desde la fe. ¿Sabéis lo que significa naturaleza? Siempre ir a la etimología es importante para saber de qué hablamos, ¿no? Naturaleza, ¿sabéis qué significa? A ver. Creía que uno que ha estudiado Derecho Canónico me lo iba a decir. Naturaleza viene del verbo nascor, latino, que significa lo que viene del origen. O sea, la naturaleza es lo que nos viene dado, lo que viene desde el origen. ¿Y qué es lo que me viene dado? Aquello que es independiente de mi voluntad. Aquello que no he decidido yo, no viene de mi voluntad, sino viene la naturaleza, no es lo que yo decido, sino lo que me viene dado. Salió una noticia hace no mucho de un joven o un chico que quería denunciar a sus padres por haberle nacido, ¿no? Pues ¿por qué? Yo no he decidido nacer, ¿por qué me han nacido? ¿No? Pues para que veáis lo irracional del tema, ¿no? La naturaleza es lo que me viene dado por lo que soy, ¿no? O sea, entonces, soy lo que soy. Yo no he decidido nacer, yo no he decidido mi género, yo no he decidido mis cromosomas, yo no he decidido mis genes, yo no he decidido mi familia, yo puedo decidir ahora, pues, hacer lo que quiera con mi vida, pero lo que he recibido, lo he recibido. Yo no he decidido nacer en España. Tantas cosas no las he decidido, pero me han condicionado, no podemos hablar de determinismo, de determinado, pero sí de condicionado, de condicionamiento. Todo eso me ha condicionado y me ha hecho ser lo que yo soy. Y entonces hay una cuestión primera, es aceptar lo que soy, aceptar mi naturaleza. Tengo una herencia natural, tengo algo que he recibido, que es lo que me configura con lo que soy. Y eso necesito aceptar. Si yo no he nacido en una familia concreta, necesito aceptar que he nacido en esa familia. Necesito aceptar mi propia naturaleza, mi propio ser. Pero la posmodernidad nos dice que no hay naturaleza, que no hay esencia, que todo es producto de la voluntad y que lo que yo quiero es lo que es. Entonces, yo quiero lo que yo soy. Y el sentido común, la razón, nos dice que hay una ley natural. Hay una ley natural, hay una naturaleza, hay algo que viene dado. La posmodernidad nos ha hecho creer que no existe esa naturaleza, esa esencia. Bien, todo esto tiene unas consecuencias culturales y sociales, ¿no?, que no vamos a desarrollar. Pero, ¿qué es lo que me constituye como ser humano? Pues, algunos dicen que el hombre, como Aristóteles, es animal racional. Desde la antropología teológica definimos al hombre como imagen y semejanza de Dios, o imagen y semejanza de Cristo. Si vemos la constitución del hombre, tiene cuerpo, alma, espíritu.
el alma tiene unas potencias, memoria, entendimiento y voluntad, pues eso es el hombre como es, la esencia de hombre, la naturaleza humana. Yo soy hombre con cuerpo, alma y espíritu. Me diferencia de los animales que tengo alma y espíritu. Y me diferencia del resto de criaturas, pues que no son racionales, la razón. Bien, todo esto es lo que soy, no puedo negar lo que soy. Pero además de esta herencia natural, tengo una herencia de fe sobrenatural. A ver, ¿de dónde tú tienes fe, no? Tienes fe. ¿De dónde te viene la fe? ¿Cómo te ha venido la fe? Por ejemplo. Seguramente transmitida de mis padres. Tus padres, ¿no? Viene de tus padres. Bien. ¿De dónde te viene la fe? De mis padres. De tus padres. ¿A alguien le viene la fe que no sea de los padres? De mi abuela. De la abuela. ¿A alguien le viene la fe que no viene de la familia? ¿De dónde te ha venido? Vino. De repente. Te iluminó el Espíritu Santo, te descendió en forma de paloma. De un encuentro personal con Dios. A través de personas de alrededor que me llevan a un lugar y en ese lugar experimento. Pues a través de personas, ¿no? Que te llevaron a un lugar y en ese lugar encontraste. De todos, ¿de dónde me viene la fe? ¿De quién me viene la fe? De otro. ¿Me viene de otro? Pues de mi familia, la abuela, mi padre, puede ser un amigo. ¿Qué hay en común de todas esas? ¿Qué tienen en común tus padres, tu abuela, tus amigos o esos que acabaron siendo tus amigos? ¿Qué tienen en común todos ellos? Que tienen fe, que ellos tienen fe. ¿Y qué más tienen en común? Ellos son algo, son personas humanas, pero además de son personas humanas, que además de ser personas, tener cuerpo, alma y espíritu, además tenían la fe. Y todos los que tienen fe forman parte de la iglesia, son iglesia. ¿La fe de dónde me viene? De la iglesia, en el fondo, ¿no? De la iglesia, que son los cristianos. La fe me viene de un cristiano, de alguien que vive la fe y de alguna manera me la ha transmitido. Desde los orígenes del cristianismo, ¿de dónde viene la fe? ¿Cómo surge la fe? Si nos fijamos en Pentecostés, por ejemplo, hay un hecho extraordinario, y va Pedro y dice: todos los que me oís, aquel a quien vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y creyeron más de 3.000, que se sumaron a los creyentes. El testimonio de Pedro convierte el corazón. La fe nos viene a través del testimonio. ¿Qué significa testimonio? ¿Quién es un testigo? ¿Qué es un testigo? Hay personas ahora que están siguiendo las Olimpiadas, no es nuestro caso, que estamos en otro contexto. Pero en la carrera de relevos, el palito este que llevan, el objeto que se pasa a nosotros, se llama testigo, es el testigo. ¿Y qué hacen? El uno se lo pasa al siguiente. ¿Qué hizo Moisés con Josué? Le pasó el testigo. No, es una cadena. Y si recuerdo una vez en una carrera, creo que era el 4% que se les cayó el testigo a Estados Unidos, que son los que más, pues, y perdieron. No ganaron, llegaron los segundos. ¿Por qué? Porque la cadena se rompió. Venimos de una cadena. Mi padre dice que nos ha dado las dos cosas más grandes que hay, que son la fe y ser del Real Madrid. Bueno, eso dice mi padre, digo, no es algo, no quiero generar polémicas, pero eso dice mi padre, ¿no? Que nos ha dado ese testigo, esa herencia, ¿no? Creo que así una mansión como esta no nos va a tocar, pero la fe sí, ¿no? O sea, nos ha dado, es una cadena, y esta cadena de dónde viene y a dónde va. Hay una preparación en el Antiguo Testamento, pero es Jesús el que viene en la plenitud de los tiempos. ¿Y Jesús qué hace? Convoca un grupo de amigos, de discípulos, a los que habla, con los que está.
Y ese grupo de discípulos les enseña y luego les envía. Hay una cadena, Jesús, luego los apóstoles enviados por todo el mundo, predican, realizan signos que confirman las palabras que realizan, y esta transmisión, esta fe se va transmitiendo. Entonces yo soy eslabón de una cadena, yo he recibido el testigo en esta carrera de la vida, y yo estoy llamado a este testigo a darlo a otros. ¿No? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que yo vengo de una tradición, vengo de la iglesia, soy iglesia. Por eso es muy importante tener esta conciencia de que si no fuera por la iglesia, yo no tendría fe. Yo no existiría como cristiano. ¿Me faltaría algo? Me faltaría algo. Gracias a la iglesia puedo vivir la fe. Entonces, podemos ver como dos elementos dentro de la fe. ¿Qué creo? ¿En qué creo? ¿Y de dónde me viene lo que creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cuál es, primero, el contenido de la fe? ¿No? ¿Por qué creo? ¿En qué creo? Y segundo, ¿de dónde me viene eso? El Vaticano II tiene una constitución dogmática que es la Dei Verbum. ¿Sabéis qué quiere decir Dei Verbum? Verbum, palabra, Dei, de Dios, la palabra de Dios. Es una enseñanza sobre la palabra de Dios y tiene varios capítulos. Y el primer capítulo es la naturaleza de la revelación. Es decir, ¿qué es la revelación? Y el segundo capítulo es la transmisión de la revelación. Hemos recordado antes lo que significa tradición. ¿Qué significa? Transmisión. Transmisión. ¿Y qué es lo que se nos transmite? ¿Qué es la revelación? ¿Alguien puede decir qué es la revelación? ¿Qué significa revelación? Revelar con V, no con B. Revelarse con B ya sabemos lo que es. No aceptar. Pero revelarse con V, ¿qué es revelar algo? Mostrar. Muy bien. Mostrar. Manifestar. ¿Y qué es lo que Dios revela? La verdad. Todavía más. ¿Quién es? Él se auto-revela. Él se revela a sí mismo. ¿Cuál es la naturaleza de la revelación? ¿Qué es lo que Dios revela? Dios se revela a sí mismo. Se nos da a conocer. ¿Por qué se revela? ¿Cuál es el objeto de la revelación? ¿Necesitaba revelarse? Dios estaba tan solo, ¿no? Tan aburrido. Dice, voy a crear así a seres con los que manifestarme para así. Pues Dios no estaba nada aburrido, estaba feliz. No necesitaba de nadie. ¿No? Hay una canción antigua, que menos mal que no cantamos nosotros, que dice, Cristo te necesita para amar, ¿no? Cristo te necesita. Pues no te necesita para nada. Dios no nos necesita para nada. Por puro amor, se revela por puro amor. ¿Y para qué se revela? ¿Cuál es el sentido, la finalidad de la revelación? ¿Para qué? Para entrar en relación. ¿Qué tipo de relación? De amor. ¿Y para qué? Para salvarnos. ¿Y qué significa salvarnos? ¿Qué significa salvar? Si no estamos mal, ¿de qué? Si no hubiera habido pecado original y no se hubiera revelado, pues sí, se reveló desde los primeros momentos. Ya la creación es la primera revelación de Dios, y la historia del pueblo de Israel, Dios se va revelando progresivamente, poco a poco, ¿no? Fijaos lo que dice el número 2 de la Dei Verbum, de esta constitución sobre la palabra de Dios, sobre la revelación. Dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo, darse a conocer a sí mismo, dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina, partícipes. ¿Qué significa esto?
¿Para qué se revela Dios? Para hacernos participar de la naturaleza, para hacernos... Y una frase fuerte que dicen los padres, que yo alguna vez lo he dicho en algún retiro, y veo una persona que ha dicho, no, padre, no puede decir eso. ¿Cómo va a decir eso? Digo, tú estás llamado a ser Dios. Dicen los santos padres, el hombre, Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea Dios. Y dice, no, yo Dios no. ¿Por qué no? ¿Cómo voy a ser yo Dios? Dios es Dios, oiga, no, ¿cómo voy a ser yo Dios? Pues dice la Dei Verbum, ¿para qué Dios se revela? Para que participemos de su naturaleza. ¿No decimos que somos hijos de Dios? ¿Soy hijo de Dios? ¿Sí? Si hijo de Dios, soy de la familia de Dios, ¿no? El otro día decíamos que nuestro apellido es de Dios. Yo me llamo Eduardo de Dios. Qué bonito. Dios. ¿Tú te llamas? De Dios. Muy bien. Irene significa paz, ¿no? Eres la paz de Dios. Irene de Dios, la paz de Dios. ¿Tú eres? Manuel de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Fijaros qué maravilla. Dios con nosotros, la paz de Dios. No sigo porque no me va a cuadrar ya. Entonces, estamos llamados a esto. ¿Qué significa que estamos llamados a ser divinizados? ¿Qué significa? Mi naturaleza es humana. Hemos hablado antes de la naturaleza. Yo soy hombre, no soy Dios. Dios tiene naturaleza divina y yo tengo naturaleza humana. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Dios quiso hacernos, por eso se reveló, ¿no? Se nos reveló, se nos manifestó. ¿Y cuál es la plenitud de la revelación? Dice Dei Verbum 4, Cristo es la cumbre de la revelación. ¿Y Jesucristo qué es? ¿Cuántas naturalezas tiene Jesús? 2 naturalezas, divina y humana. ¿Yo cuál tengo? Humana. Dios, el Padre, ¿cuál tiene? Divina, solo la divina. ¿Lo divina? ¿La divina? Pues la divina, esa, la divina. Solo la divina, muy bien adivinado. ¿Y Jesucristo cuál tiene? Las 2. Tiene 2 naturalezas. ¿Y cómo va a tener 2? ¿Cómo puede ser Dios y hombre a la vez? ¿Alguien lo entiende? También no hay quien lo entienda. ¿Cómo va a ser Dios y hombre a la vez? ¿Qué sentido tiene, Violeta, qué sentido tiene que Jesús tenga 2 naturalezas que se unen en una persona? Y se unen, dice el Concilio de Calcedonia, dice que hay una unión hipostática. ¿Qué significa hipostática? Hiposta significa persona, que es, se unen en una persona 2 naturalezas. 2 naturalezas en una persona. O sea, imagínate, en mi persona, yo soy una persona, pero yo tengo una naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios se hace hombre? ¿Por qué Dios se hace hombre en Jesús? Dios se hace hombre para que la naturaleza humana entre en relación con la naturaleza divina, de tal manera que en Cristo yo puedo participar de la naturaleza de Dios, yo puedo ser divinizado en Cristo, solo porque en Él se ha dado esta relación. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no dejo de ser hombre, yo no dejo de ser humano, no dejo de serlo. Pero por gracia, por el Espíritu Santo que me habita, yo soy transformado y sin dejar de ser hombre, soy divinizado. No sé si... O sea, no dejo de ser lo que soy. Entonces, ¿qué pasa? Que siendo hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hombre. Solo hay un hijo de Dios que es naturalmente de Dios. ¿Quién es este? El Hijo único de Dios, que es hijo natural de Dios. Jesús. Solo Él es hijo natural. Yo soy hijo natural de mi Padre, porque he nacido de la relación natural entre ellos, pero hay alguno que es hijo adoptivo, ¿no? Que ha sido adoptado y no es hijo biológico. El único hijo natural es Jesucristo.
Yo soy hijo adoptivo, como adoptado, no por naturaleza. Yo no soy Dios por naturaleza. Jesús es Dios por naturaleza. Pero el hijo adoptado tiene los mismos derechos que cualquier otro hijo, ¿o no? Está en el libro de familia, o sea, tiene los apellidos de los padres que lo han adoptado. O sea, es hijo verdaderamente, aunque no sea hijo biológico. Yo soy hijo real de Dios, soy hijo real, aunque no sea pues por naturaleza, sino he sido adoptado. Usamos el término hijo adoptivo. ¿Soy hijo real o no de Dios? ¿Puedo ser soy divinizado? ¿Soy transformado en Dios? Sin dejar de ser persona humana. En el cielo, ahora estamos un poco ahí, que como todavía hay pecado, como todavía estamos ahí en camino, pues claro, nos vemos ahí como voy a... Pero cuando ya seamos transformados con nuestros cuerpos gloriosos, no dolorosos, como están ahora, no estos cuerpos un poco, en fin, necesitados de gloria, sino cuando nuestros cuerpos ya están glorificados, este viento del Espíritu que cubre el lugar. Pues, como este ser transformado, cuando sea transformado, es que estaré con Dios de un modo connatural, ¿no? ¿Qué criatura puede entrar en relación con Dios? ¿Qué criatura? Aquí unos maravillosos perritos que están por aquí, parecen que ya son uno de los nuestros, ¿no? Ellos pueden entrar en comunión con Dios, se relacionan con Dios. No tienen muchas cualidades, pero no pueden, no tienen esa capacidad de Dios, ¿no? Dice el catecismo al principio que el hombre es capax Dei, que lo recoge de San Agustín y de San Ambrosio. El hombre es capaz de Dios, es el único que puede conectar, ser divinizado, conectar con Dios, ser transformado. Y esa es la herencia que hemos recibido. Fijaos, nuestra herencia es, lo dice la carta a los romanos, dice, sois herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8. Leo el texto completo desde el versículo 14. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? El que se deja llevar por el Espíritu. Solo el que vive en el Espíritu es hijo de Dios, porque el que rechaza el Espíritu, y eso es lo que dice Jesús, el que no se puede salvar, la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar al Espíritu. Yo no quiero ser impregnado, yo no quiero ser untado, ungido, yo no quiero ser tocado por el Espíritu. Si yo rechazo eso, rechazo ser hijo de Dios, porque no soy hijo de Dios. Es como el hijo que es adoptado, pues dice, yo no quiero a estos padres, los rechazo. Ahora, el hijo natural, pues mira, tus padres son los que son, aunque no los quieras, aunque yo no quiera a mis padres biológicos son mis padres biológicos, ¿eh? Pero si mis padres si tengo unos padres que me han adoptado, hombre, me han registrado y tal, tengo los mismos derechos, pero yo puedo rechazarlo. O sea, yo puedo rechazar ser hijo de Dios. Nosotros, fijaos, somos hijos de Dios con distintas categorías, entre comillas, ¿no? Somos hijos de Dios ya por ser creados, como criaturas, ¿no? Como soy criatura de Dios, pues de alguna manera ya soy hijo de Dios. O sea, todo hombre, por ser hombre, es hijo de Dios en cuanto creado. Pero hay un paso más. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué diferencia hay entre el que no ha sido bautizado y el que es bautizado? El que es bautizado es hijo de Dios en Cristo. Es incorporado a Cristo como hijo. ¿Me seguís? Es incorporado a Cristo porque participa en el bautismo de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, el que es bautizado es hijo de Dios en Cristo. El que no es bautizado es hijo de Dios como criatura, pero no está insertado en Cristo. Por eso es muy importante el bautismo, porque nos injerta en Cristo. Un paso más.
¿Pero puedo ser más hijo de Dios o no? ¿Puedo llegar a una mayor plenitud en mi filiación? Dice San Juan, cuando lo veamos tal cual es, seremos semejantes a Él. Seremos hijos plenamente cuando ya lo contemplemos, porque seremos ya divinizados plenamente. O sea, estamos en un camino. La filiación, el ser hijo es un término, es un proceso, es un término dinámico. Yo no soy hijo de Dios igual ahora que hace 10 años. No lo soy, porque cada vez estoy más en Dios. O eso creo. No, cada vez estoy más en Él. Y cuando un día esté con Él cara a cara, esté en el cielo, ya habrá un ensamblaje tan grande que mi naturaleza humana unida a la naturaleza divina en mí, pues viviré una plenitud tremenda. ¿Habéis oído hablar alguna vez del soma neumáticos? Soma significa cuerpo, neuma, espíritu, ¿no? Es el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritualizado, que sigue siendo cuerpo, tiene las propiedades del cuerpo, pero es un cuerpo transformado. ¿Habéis visto alguna vez después de un retiro, un momento, como una cara, como fue este? ¿Qué cara, no? ¿Qué cara? ¿Qué gesto? ¿Qué carajo es esto, no? Qué maravilla, ¿no? Qué gloria, ¿no? Qué alegría, ¿no? ¿A que sí? A este le pasa algo, ¿no? A este le pasa algo que le ha cambiado la cara. No le ha cambiado la cara. Eso es como un atisbo de lo que nos pasará en el cielo, que nos veremos y veremos nuestros cuerpos radiantes, porque están llenos del Espíritu. Pues fijaos, repito lo que dice Romanos 8:14. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba, Padre. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Fijaos que dice recaer en el temor, porque estamos cogidos por el miedo, por el temor. Y dice, ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Somos herederos. ¿Cuál es nuestra herencia? Herederos de Dios. Nuestra herencia es Dios. ¿Qué recibimos por herencia? La divinidad. Dios. Ser Dios. Ser Dios en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la llamada la divinización nuestra del pecado original o de la primera tentación del hombre o del pecado del demonio? ¿Qué hizo el demonio? ¿El demonio quién cree que es? El demonio cree que él es Dios. Y lo dice en los exorcismos. Dice muchas veces, dice, yo soy Dios. No. O sea, él quiere que le adoremos. El demonio pide adoración y culto porque él quiere ser Dios. Se pone al nivel o por encima de Dios. ¿Pero qué ha hecho? ¿Y cuál es la tentación primera del hombre? ¿De qué le dice la serpiente? Seréis dioses, seréis como Dios. Si coméis de esto, seréis como Dios. Es ser Dios, pero sin Dios. La tentación es ser Dios sin Dios. El pecado es ser Dios sin Dios. ¿Y cuál es la llamada nuestra? Es ser Dios con Dios, en Dios, por Él, con Él, en Él. Ser Dios en Él, con Él, por Él. Por eso la actitud más adecuada, ¿cuál es? La sumisión, ¿no? La someterse a Dios. Y eso me hace libre. Cuando yo no me someto a Dios, ¿qué hago? Me termino sometiendo a otras cosas. Y eso me hace esclavo. Y ahí están las adicciones, ahí están, pues, el pecado, donde me someto. Entonces, somos seres esencialmente dependientes, lo hemos dicho varias veces. Somos seres dependientes. Y si no dependo de Dios, terminaré dependiendo de otros.
Cuando yo rechazo mi tradición, mi herencia, cuando digo, no, yo puedo con todo, pues estoy hundiéndome en la miseria, porque estoy rechazando, estoy diciendo, me estoy esclavizando. Es que necesito lo que he recibido. Y si miramos un poco más nuestra herencia cristiana, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos ha dado Jesús? ¿Cuál es la herencia que nos ha dejado Jesús? ¿Qué nos ha dado como testamento, en su testamento, como herencia? ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué bienes nos ha dejado? Su palabra, su espíritu, sus sacramentos, especialmente, ¿qué es sacramento? La Eucaristía, ¿no? Es el Nuevo Testamento, es haced esto en memoria mía, haced esto, ese es su testamento. En el fondo, ¿qué es lo que Él nos ha dejado como testamento? Él mismo, muy bien, Él nos ha dejado a sí mismo. ¿Qué es la revelación? Hemos dicho, Dios que se comunica. Pero es mucho más, no es que comunica algo, sino que se comunica a sí mismo. Y al comunicarse, se entrega. Dios se comunica a sí mismo y se entrega. Eso es la revelación divina. Y la revelación cristiana es que es Cristo, el mismo Dios que se ha hecho como yo, para darme todo lo suyo. Yo soy coheredero con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, termina diciendo el texto de Romanos, seremos también glorificados con Él. Estamos hablando y somos muy conscientes de la necesidad de libertad que tenemos y de nuestras esclavitudes. Y la carta a los Gálatas habla de esto. Gálatas 3 dice: antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro ayo hasta que llegara Cristo, a fin de que ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al ayo. Es decir, la ley se fue dada al pueblo de Israel, fue dada al hombre como una guía. Pero cuando ha llegado Cristo, Cristo ha superado ha superado la ley antigua. Y dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y si sois de Cristo, sois herederos según la promesa. Tenemos esta herencia. Jesús nos ha dado la gran herencia que es su amor. El mandamiento del amor es el testamento de Jesús y la Eucaristía. Bueno, y termino tenemos también una herencia, podríamos llamar carismática. Esta tradición, esto que hemos recibido, esto que nos ha sido transmitido, estamos llamados a cuidarlo, que la cadena no se pierda, que la cadena no se rompa. Si se rompe la cadena, perdemos la carrera. Y es una carrera larga. Y qué bien me ha hecho a mí, ¿no?, haber recibido la fe. Qué bien me ha hecho a mí haber recibido el don del Espíritu. Y yo he recibido ese regalo y Dios no lo va a hacer a través de otro. Dios corre con nosotros. Pero si yo no paso el testigo, si lo tiro o lo echo a un lado, ese testigo se pierde. Yo tengo una responsabilidad en esta transmisión de la fe. Primero, agradecer, como hemos visto antes, ¿no? Dar gracias a Dios por mis padres en la fe. Pueden ser mis padres biológicos, pueden ser los que me han educado, pueden ser esos medios a través de los cuales Dios me ha hecho posible encontrar la fe. Pero también el modo de vivir la fe lo he recibido en una comunidad concreta, de un modo concreto. Y la vida en el Espíritu, pues tengo que dar gracias a Dios por aquellos que me la han transmitido.
quiénes son los que me han puesto en contacto, me han pasado el testigo y he podido encontrar la fe en la comunidad concreta en la que estoy. Cuántas gracias, ¿no? Cuántas gracias tengo que dar a Dios por esas personas. Me cuesta tantas veces orar cada día, ir a misa, porque no encuentro siempre esa experiencia comunitaria, esa experiencia de fe, esa cercanía. Y estoy muy agradecido a poder vivir la fe en una comunidad concreta, a tener rostros concretos, personas a las que quiero y que me quieren, lo cual no quiere decir que no haya problemas, que no haya momentos. Precisamente en la familia también donde salen muchas veces las cosas, ¿no? Es que en la familia es donde uno se revela. O sea, Dios, fijaos qué bonito lo que dice la Dei Verbum al principio, en el número 2 del Vaticano II de la Dei Verbum, ¿no? Dice que Él se nos manifiesta como amigos. A ver cómo dice, lo voy a leer. Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Es que Dios me ama, me quiere como amigo, me ama, y me invita a hacer amigos, a vivir en comunidad, a estar junto a otros. Pues yo lo necesito, porque, como dice el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, y Dios hizo a alguien semejante a él. Esta sí que es hueso de mis huesos, este sí que es carne de mi carne. Dios me ha hecho para estar con. Y yo vengo de otros que me han transmitido esto, y yo voy a transmitírselo a otros, y tengo que cuidarlo, que custodiar. Yo he conocido a Patty, iba a decir que no la he conocido, pues yo la he conocido. Yo he conocido a Patty Mansfield ya de mayor, ¿no? Que fue una de las jóvenes que estaba en Duquesne en ese momento, cuando del 17 al 19 de febrero del año 1967, pues se reunieron para hacer un retiro y meditando los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, tuvieron una experiencia impresionante. Y es que esta experiencia se repite hoy. Hemos recibido este testigo. ¿Recordáis cómo fue esa experiencia? Ella lo cuenta así. Iban a celebrar una fiesta de cumpleaños que se retrasaba. Y en ese momento ella cuenta: subí las escaleras hacia la capilla. No es que fuera a orar, sino a decir a los demás que podían bajar a la fiesta. Es como ayer, ¿no? Ayer algunos volviéramos a bajar para decir algo de la piscina, que a ver si nos uníamos a la fiesta que había allí. Pues yo me arrodillé en la presencia de Jesús, en el Santísimo Sacramento. Entonces sucedió algo que no esperaba. Por el don de la fe, yo siempre había creído en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero nunca había experimentado antes su gloria. Pues yo vengo también de una familia cristiana, he recibido la fe por mis padres, yo vengo de un movimiento cristiano, juvenil, yo vengo, en fin, experimenté la vocación, tal, pero después de ser sacerdote, yo he experimentado la gloria de Dios de un modo nuevo, el poder de Dios, que me ha reconfigurado, que me ha rehecho, que me ha sanado, todavía queda, pero que me ha tocado. Entonces, yo doy gracias a Dios por esta experiencia del poder del Espíritu que ha sido transmitida y que he recibido. Yo doy gracias a Dios porque soy cristiano y no solo, como algunos dicen, es sacerdote carismático. Digo, pues, hombre, pues sí y no. Quiero decir, sí, pero sí más que eso, ¿no? O sea, soy de Cristo, soy de la Iglesia. O sea, necesitamos como reavivar ese amor por la Iglesia. Y a veces pues uno conoce partes de la Iglesia o rostros de la Iglesia que no te gustan, pero amar la Iglesia es mi madre.
es mi madre. De mi madre hay cosas que me gustan y otras que no. De mi madre natural, ¿no? De la Iglesia hay cosas que me gustan y otras que pues veo que son mejorables. Pero qué distinto es amar a mi madre, amar a alguien que me ha dado a luz, porque a mí me ha dado a luz a la fe la Iglesia, mi madre que ha sido a través de mi padre, de ese amigo, de esa persona, pero es la Iglesia. Amemos a la Iglesia porque ella es la que nos ha engendrado a Cristo. El Vaticano II, hay también un documento, la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, que termina hablando de la Virgen María. Y hay una relación muy grande entre María y la Iglesia, porque la Iglesia es mi madre y María es mi madre. Y cuando Jesús nos entrega a María en la cruz, también nos entrega a la Iglesia, porque del costado de Cristo mana la Iglesia, de su corazón mana la Iglesia. El agua es símbolo del bautismo, la sangre es símbolo de la Eucaristía. Ven ahí la Iglesia, la tradición de la Iglesia, ve ahí los sacramentos en la cruz, y ahí me da mi madre. La Iglesia es mi madre, María es mi madre. Y los que me han engendrado la fe, mis directores espirituales, mis acompañantes, son mis padres y mis madres, que me acompañan en la fe. Y yo soy, o voy a ser, tú vas a ser, o eres ya, padre o madre, de engendrar a la fe. Y tienes que beber de tus orígenes, tienes que mamar de los pechos de los que te han criado y también mejorar, ¿no? En la medida de lo posible. Todo eso que, pues, la transmisión de lo que yo he recibido no me ha ayudado, no ha sido adecuado. Pues vamos a dar gracias a Dios por esta herencia de la fe, esta herencia cristiana, esta herencia carismática, porque soy hijo de Dios, por el Espíritu, y estoy llamado a ser hijo plenamente. En esta vida estamos en camino, pero es precioso. Es precioso recordar. Yo creo que este tema, que hay un cierto rechazo cultural, un gran rechazo, porque hay rechazo a la autoridad, hay rechazo a la tradición, hay rechazo, ¿no?, por este mismo esquema, ¿no?, de yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, yo no quiero yo puedo recrear mi historia, yo necesito reconocer de dónde vengo y agradecer. También los procesos de sanación a veces pues vemos pues el daño que hemos recibido, ¿no? Y eso pues también es verdad, hay que reconocer que hay una herencia de pecado que hemos recibido. Pero muchas veces no atendemos a la herencia de gracia que hemos recibido y a la herencia de bendición. Yo he recibido mucha bendición. Me ayudó mucho en el acompañamiento, ¿no? Porque como también me habéis preguntado, pues yo también tengo acompañante, todos lo necesitamos, ¿no? Como descubrir que mi madre me quería. O sea, decir, porque, claro, me he centrado tanto a veces en las heridas que he recibido de ella, que pues olvido o queda como en la penumbra que mi madre me quiere, que es su imperfección, sus límites, que me ha querido como ha sabido. Pero claro, cuando uno está sanando algo, está una herida abierta, pues es normal también que uno se centre o que experimente lo que ha faltado, la carencia, esa carencia. Pero también es sanador, sin quitar eso y sin justificar las cosas, ¿no? Porque las heridas también tienen su explicación y no basta decir, no, es que voy a tapar como... No, o sea, hay que reconocer también el daño recibido, pero al mismo tiempo reconocer y agradecer el amor, ¿no? O sea, el amor de mi madre. Y si lo pasamos a la Iglesia, pues también, ¿no? Yo he tenido malas experiencias, olvido tenerlas en la Iglesia, con un confesor, pues en la parroquia donde he estado, donde sea, o en el colegio, puedo tener una mala experiencia. Pero esa mala experiencia
no califica lo que es la Iglesia. No sé si es importante, por tanto, reconocer y agradecer el amor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias hoy por la Iglesia, porque de ella hemos recibido este testigo de la fe. Te pedimos también que yo, como Iglesia, pues yo, si me mira a mí, pues fíjate cómo soy, que con todos mis fallos, mis defectos, mis pecados, pero yo también soy instrumento y canal. Yo llevo el testigo que he recibido para que otros también puedan alcanzar la fe, puedan encontrarse con este Dios vivo y resucitado. Ven, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque por este Espíritu podemos clamar Abba, Padre, porque somos hijos, porque somos divinizados por el amor, porque todo nuestro ser, cuerpo y alma y espíritu es transformado. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Y aquí María, tenemos aquí muy presente, aquí presidiendo este lugar, te pedimos que nos ayudes a descubrirnos amados, descubrirnos verdaderamente amados como hijos. La tradición de la Iglesia pone a María siempre como el modelo de maternidad y la Iglesia se ha de mirar en María. María llevó al que era Dios y hombre, y de María la fe afirma, el Concilio de Éfeso lo ratifica dogmáticamente, que María es la Madre de Dios. No solo es la Madre de Jesús como hombre, sino es la Madre de Jesús como persona, como sujeto que es Dios y hombre. Por eso se puede decir de María que es Madre de Dios. Pues tú, María, Madre de Dios y Madre mía, ayúdame a vivir conforme a lo que he recibido y a lo que estoy llamado, y a poder transmitir la fe heredada, todavía mejorada, saneada, transformada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Glorificad a Dios con vuestra vida.